Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias en Hispanic News Network. Los saluda Alan Rivera. Revisemos los titulares del día de hoy, martes 7 de junio de 2011. El presidente Barack Obama y la ministra Angela Merkel de Alemania hablan sobre la recuperación económica, sobre Libia y el Medio Oriente. Cayó en desgracia un congresista demócrata que colgó fotos inapropiadas de sí mismo en Twitter. Prometen empapelar una drástica ley contra los indocumentados que está a punto de ser promulgada. Y en los deportes, la Copa Oro continúa generando una gran expectativa en su segunda fecha aquí en los Estados Unidos. Barack Obama y la canciller alemana Angela Merkel elogiaron hoy la relación entre sus países como un pilar de los esfuerzos para promover la paz y la prosperidad mundial. Entre los temas abordados estuvieron las operaciones de la OTAN en Afganistán y Libia, el proceso de paz en el Medio Oriente y la economía global. Obama le pidió a Merkel que Alemania se involucre más en el conflicto de Libia, con un apoyo más enérgico a los cambios de ese país. El mandatario se refirió también a las diferencias de opinión entre las estrategias para hacer frente a la crisis financiera, en la que Estados Unidos apuesta por impulsar la coyuntura, mientras Alemania apunta a reducir el déficit presupuestario. With respect to the economy. En lo que respecta a la economía, como he dicho antes, esto es un negocio duro y complicado y finalmente los europeos van a tener que tomar decisiones sobre cómo van a seguir adelante. En cuanto a nosotros, no me preocupa el tema de una doble recesión. Me preocupa que en la recuperación que estamos no se están produciendo trabajos lo suficientemente rápido como quisiera que sea. Y la frustración por el lento ritmo de la recuperación de la economía del país está minando la popularidad del presidente Barack Obama. El aumento que Obama recibió después de la muerte de Osama Bin Laden se esfumó y la aprobación a su trabajo regresó a un 47%, mientras que un 49% de los consultados desaprueba su desempeño. Por otro lado, el sondeo de la cadena ABC News muestra que Obama supera a 5 de los 6 posibles candidatos presidenciales, pero está empatado con el ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, en un 47% cada uno. El sondeo fue realizado a 1.003 adultos entre el 2 y el 5 de junio y tiene un margen de error de más o menos 3,5%. Y Austan Goolsbee, el asesor económico de mayor rango del presidente Barack Obama y único economista que quedaba en su círculo más cercano, dejará la Casa Blanca antes de septiembre para retomar su antiguo trabajo en la Universidad de Chicago. El catedrático que acompañó a Obama desde el inicio de su campaña presidencial en Chicago le ayudó a enfrentarse al monstruo de la crisis desde uno de los principales puestos en el Consejo de Asesores del Presidente para la Recuperación Económica y más tarde le asesoró desde el Consejo sobre Empleo y Competitividad. En otras noticias, el representante demócrata Anthony Weiner cayó en desgracia y hoy afronta el trato frío incluso de algunos de sus aliados más cercanos en el Congreso, mientras se desvanece lo que parecía una carrera política prometedora. Los principales líderes demócratas en el Congreso exhortaron a la Comisión de Ética de la Cámara Baja a que investigue y determine si el extrovertido legislador infringió los estatutos. En medio de una atestada conferencia de prensa en Manhattan, el representante demócrata admitió entre lágrimas haber enviado fotos lascivas suyas a una joven vía Twitter y luego haber mentido reiteradamente a fin de protegerse. Escuchemos. At the outset, I'd like to make it clear that I have made terrible mistakes. He cometido errores terribles y han perjudicado a gente que me importa y estoy muy avergonzado. No he sido honesto conmigo mismo, mi familia, mis electores, mis amigos, mis seguidores y los medios de comunicación. Última noche del viernes tuiteé una foto de mí mismo con la intención de enviar un mensaje como parte de una broma a una mujer en Seattle. Cuando me di cuenta de que lo envié a Twitter, me entró el pánico y lo bajé y dije que había sido hackeado. Luego continué con esa historia intentando reafirmarla, lo cual fue un lamentable y enorme error. Estas son las fotos que iniciaron el escándalo y la caída del congresista. Weiner es casado y con 46 años y aceptó además haber tenido intercambios indebidos con 6 mujeres en el transcurso de los últimos 3 años a través de redes sociales como Twitter y Facebook y ocasionalmente
por teléfono. Sin embargo, el legislador aseguró que no conoció personalmente a ninguna de las 6 mujeres ni estaba seguro de sus edades e insistió en que nunca tuvo relaciones sexuales extramaritales. Cambiemos de tema, hablamos ahora de inmigración. El gobernador republicano de Alabama estaría a punto de promulgar una ley aprobada por su Congreso estatal que endurece el trato hacia los inmigrantes indocumentados y es considerada discriminatoria por varias organizaciones civiles. La ley permite que la policía del estado cuestione sobre el estatus migratorio a cualquier persona sospechosa de ser inmigrante indocumentada. Obliga a los empleadores a corroborar el estatus legal de sus trabajadores mediante el sistema federal E-Verify y sanciona con la pérdida de sus licencias a los negocios de aquellos que contraten indocumentados. Quienes apoyan esta norma afirman que permitirá que los trabajos regresen a manos de los ciudadanos estadounidenses, pero los detractores de la ley dicen que fomentará la discriminación racial. Tenemos un alto desempleo, pero si libramos a nuestro estado de inmigrantes ilegales, estaremos abriendo miles de trabajos para los ciudadanos de Alabama que están desempleados. Si seguimos dejando que la comunidad de ilegales piensen que somos un estado santuario, entonces van a seguir creciendo. En este momento necesitamos empleos. Esas 12 millones de personas en Estados Unidos no van a regresar a México, tampoco los que están aquí en Alabama. Todo esto es un juego de poder y un juego de control. Es otra forma de intimidación. No se puede mirar a una persona y saber si es ciudadano o no. Cuando empiecen a hacer esto, entonces comenzará la discriminación y entonces eso se convertirá en algo inconstitucional. Esta ley también obliga a las escuelas públicas a exigir pruebas de residencia a los estudiantes que deseen inscribirse en ellas y prohíbe la educación universitaria a los estudiantes indocumentados. La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, conocida como ACLU por sus siglas en inglés, criticó esta ley y llamó al gobierno estatal a vetarla, o de lo contrario, advirtió que se deben atener a las varias demandas que interpondrá en su contra. Esta organización civil ya ha desafiado legalmente normas similares en Arizona, Georgia, Utah e Indiana. Y hablando precisamente de Utah, en una controversial decisión de una corte de ese estado, las 2 mujeres que hace unos meses distribuyeron una lista para denunciar a cientos de presuntos inmigrantes indocumentados en ese estado no irán a la cárcel y recibirán solo una sanción administrativa. Para los defensores de los derechos de los inmigrantes, se trata de una burla inaceptable. Las 2 mujeres acusadas de crear lo que se conoció como la lista se declararon culpables, pero aún así no irán a la cárcel. La lista contenía información sobre 1.300 inmigrantes que, según las mujeres, debían ser expulsados de Utah. Líderes de la comunidad latina en Utah están furiosos e indignados por la falta de severidad a la hora de aplicar la justicia en este caso de robo de información y discriminación. La sentencia para las 2 mujeres ha sido calificada por los activistas proinmigrantes como un jalón de orejas cuando debieron haber sido encarceladas. ¿Sabe que aterrorizó a mucha gente? ¿Sabe lo que hizo, verdad? Así fue confrontada Teresa Bassett por el activista latino Tony Yapias. ¿Usted sabe que es una delincuente? ¿Sabe bien que usted es una criminal? Usted lo sabe bien. Ah, y además se ríe de mí. Para esta mujer, quien con toda paciencia elaboró la lista con 1.300 nombres, direcciones y números de seguro social de inmigrantes que habían ido a pedir ayuda a la Oficina del Desempleo en Utah, el juez consideró que solamente 3 años de probatoria y 250 horas de servicio comunitario serían su castigo. Ella realmente cree que es inocente y cree que alguien debió haber hecho lo mismo. Esta otra mujer, Leah Carson, también se dedicó a crear la lista con la información de la base de datos de la Oficina de Desempleo. Lee Carson fue la que capturó la información. A pesar de sus negaciones, ella ayudó a la distribución de la lista. Y aquí es cuando la fuga de información se hizo pública. La lista fue enviada por correo de manera anónima, asegurando que toda la gente incluida en ella era indocumentada y además obtenía beneficios del estado de Utah. Este jalón de orejas por este crimen muestra a todos los inmigrantes en este estado lo poco que significa para ellos nuestro sentimiento de indignación y coraje por un hecho que no importó ni al procurador ni a quienes procesaron el caso, en el que solo hubo mucho ruido y pocas nueces. Carson se declaró culpable de un delito clase C y fue condenada a 1 año de probatoria y $440 de multa.
Siento mucho que la comunidad hispana se sienta ofendida, pero creo que esto se manejó apropiadamente y no siempre se va a prisión cuando se le es acusado de un crimen. La Procuraduría de Utah supo del caso desde el principio, sin embargo, declinó el perseguir criminalmente a las dos mujeres. Si se fijaron bien en una de las imágenes, una de las mujeres se tapaba el rostro ante las cámaras de la prensa y con los años de experiencia que yo tengo como periodista, solamente la gente que se siente culpable se tapa el rostro ante una cámara. Nos vamos a una pausa y volvemos enseguida con más información. El incontenible fuego de Arizona llegó hasta Nuevo México y la nube de humo afecta a varios estados. Además, la Bolsa de Valores de Lima se normalizó luego que el presidente electo, Ollanta Humala, nombró su equipo de transferencia. Y también una novedosa terapia frena el cáncer pulmonar, el doble que la quimioterapia. Gracias por continuar con nosotros. El incendio forestal que arde sin control en las montañas del este de Arizona está escribiendo un nuevo y peligroso capítulo al llegar hasta Nuevo México y extender su denso humo hacia más estados vecinos. Debido al humo prevalecían condiciones de neblina en Iowa y las autoridades emitieron alertas de salud para la mitad de Colorado. El fuego se inició el 29 de mayo en los bosques de pinos altos, abarca 365 millas cuadradas, ha obligado a la evacuación de más de 3.000 personas y ha destruido ya 94.500 hectáreas, así como 5 inmuebles. Según las autoridades de bomberos, el incendio menguó un poco la madrugada de hoy y los equipos especializados emprendieron acciones por el flanco noreste. Las llamas se han detenido en algunas partes conforme a un nuevo mapa del incendio, pero se les sigue considerando fuera de control. Y en el Perú, el presidente electo Ollanta Humala nombró un equipo de transición a menos de un mes de asumir el mando. La Bolsa de Valores de Lima se normalizó hoy tras la histórica caída del día de ayer. Todo no es posible y lo posible implicará esfuerzo y unión de todos colocando al Perú en primer lugar. Como indiqué en mi campaña, pretendo constituir un gobierno de concertación nacional. Fue su primera comparecencia ante los medios y hasta el momento la única. El silencio del presidente electo de Perú ha marcado la jornada postelectoral. Ollanta Humala no ha dado indicaciones sobre su política económica como le reclaman distintos sectores que le piden 10 señales de confianza al mercado. Solo la vicepresidenta electa Marisol Espinosa compareció este lunes ante los medios para leer la lista de un equipo de 20 personas encargado de la transición entre el actual gobierno y el de Humala. También se refirió a las turbulencias financieras y monetarias sufridas por la Bolsa de Lima tras las elecciones. Nosotros esperamos que al presidente de la República, que está en actual ejercicio, y las autoridades financieras les corresponde dirigir el país hasta el 28 de julio, en que asumirá el nuevo presidente y su equipo. En su primer día como presidente electo, Ollanta Humala se reunió en privado con su rival política Keiko Fujimori, con quien posó ante los medios, aunque sin hacer declaraciones. Con el 93,25% de los votos escrutados, el candidato de Gana Perú ha obtenido el 51,58% de los votos frente al 48,41% de Fujimori. Bueno, ahora cambiamos de tema, vamos a hablar de salud. Un equipo de oncólogos ha logrado una terapia cuya efectividad es el doble que la tradicional quimioterapia en aquellos pacientes con una mutación genética específica. Veamos. Hasta este laboratorio del Hospital Germán Strías y Puyol en Badalona han llegado las muestras de 1.300 pacientes de cáncer de pulmón. Aquí analizan con un test si tienen o no la alteración genética. En este caso no se ve ninguna mutación. En 6 días tienen el resultado. Miguel de Terón, Servicio de Oncología Médica del Hospital. Lo óptimo está en dar una respuesta en menos de 10-15 días, pensando que son enfermos avanzados metastásicos y que por ende, y es obvio, necesitan un tratamiento
lo más rápido posible. Los enfermos que tienen la mutación son susceptibles de recibir el tratamiento oral que elimina la toxicidad de la quimioterapia. Se acaba buena parte de los efectos secundarios como las náuseas, los vómitos o la anemia. Además, se alarga la esperanza de vida, que en los enfermos de cáncer de pulmón avanzado rara vez supera el año. Rafael Rosell, jefe de oncología. Cuando el paciente, después de hacerse resistente al tratamiento oral, recibe quimioterapia y luego vuelve a hacerse resistente a la quimioterapia, si se reintroduce el tratamiento oral vuelve a responder. Esto permite que una fracción de estos pacientes puedan estar vivos más allá de 5 o 6 años. Es solo una pastilla al día y según los investigadores es casi un 70% más eficaz que la quimioterapia. Esperan que se pueda empezar a administrar a finales de año. Bueno, buenas noticias para curar esa enfermedad. Nos vamos a una pausa y volvemos enseguida con mucho más. No se pierda el gol que todos vieron en el estadio, menos los árbitros. Además, el Chicharito Hernández causa sensación en el país y muestra su grandeza de espíritu. Nos dejamos con las temperaturas a lo largo y ancho del país para esta noche y el día de mañana. Bien, llegamos a los deportes. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy bien, conmovido. Tienes una conmovedora historia el día de hoy. Sí, la vamos a tener en solo instantes, pero claro, antes vamos a hablar de fútbol, mucho fútbol y también de las Olimpiadas, pero vamos a hablar de la selección de Honduras, catrachos contra chapines. Desaprovecharon los catrachos la oportunidad de que Guatemala se quedó con 9 hombres en el terreno y apenas sacó un pálido empate a 0 en el partido debut de ambos cuadros en la Copa Oro. Guatemala se quedó con 10 a partir del 61 al recibir uno de sus defensas, Gustavo Cabrera, su segunda tarjeta amarilla del partido. En el 79, el también defensor Henry Medina, que había entrado 7 minutos antes en reemplazo de Carlos Castrillo, también se fue a las duchas con su segundo cartón. Con 9 hombres en la cancha y todos sumamente agotados, la selección chapina se atrincheró en su zona para frenar el desesperado ataque de sus rivales catrachos. Por su parte, Jamaica goleó 4-0 a su par de Granada. Los goles jamaicanos fueron firmados por Lutz Shelton, Ryan Johnson, DeMar Phillips y Omar Daly. La segunda fecha de este grupo se jugará el viernes en Miami, donde los Reggae Boys se medirán ante Guatemala y Granada lo hará ante Honduras. Hacemos una pausa entonces en las Olimpiadas porque la comisión del Comité Olímpico Internacional responsable por la coordinación de los Juegos del 2016 comenzó hoy una visita de 3 días a Río de Janeiro. El motivo de la misma es para inspeccionar el avance de las obras y los preparativos que realiza esta ciudad brasileña de cara al magno evento. Y volviendo al fútbol, Gonzalo Bazán de Independiente Rivadavia de Mendoza metió un terrible golazo que pegó en el parante de atrás del arco y salió despedido. Lo gritó a lo loco, pero se sorprendió, como todo su equipo, cuando se dio cuenta que se lo anularon. El escándalo no pasó a mayores, ya que su equipo terminó superando por 3-0 a Patronato, pero sin dudas quedará en la historia como uno de los goles anulados más insólitos de la historia. Y está en el momento, pega en el arquero, entra al arco y sale y no lo cantan como válido. Bueno, y donde quiera que se presenta el Chicharito causa sensación. En la llegada a la selección mexicana a Charlotte, Javier Hernández provocó el llanto de una aficionada que derramó lágrimas de emoción por haber recibido un saludo y el autógrafo del delantero mexicano de ese país. Hola. ¿Cómo te llamas? Jessica. Platícame qué sentiste cuando se acercó el Chicharito. Emoción. Tiene mucha emoción. ¿Qué piensas tú del Chicharito cada vez que lo ves en la tele? ¿Qué es eso? Una tierna escena, ¿no? Y que demuestra el don de gentes que tiene este muchacho. Como un gesto noble, marca
para siempre a una persona, ¿no? A un Sí. aficionado del fútbol. Humilde, ¿no? Él sí paró, todos sus compañeros se fueron de largo. Todos Pero siguieron él de sí lejos. paró, él que es la estrella. Se dio cuenta solo y se detuvo, no fue que le dijeron. Un gran ejemplo. Nos vamos a la pausa rápidamente y volvemos con las más taquilleras. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son o cuáles fueron las más taquilleras del fin de semana aquí en el país. A ver. Para esta semana el reporte de taquilla no favorece al gran estreno de X-Men First Class, que no logró batir a sus predecesoras. El quinto lugar de la semana es para Bridesmaids. Las solteras apenas recaudaron $12.1 millones para su cuenta de 107 millones. El cuarto puesto lo ocupa el pirata Jack Sparrow y su búsqueda de la eterna juventud con 18 millones y un total de 790 millones. En la tercera casilla se encuentra la cinta de animación Kung Fu Panda 2, con $24.3 millones y un acumulado de 225. La segunda posición es para The Hangover 2. La comedia en la pasiva Van Gogh se hace a $32.4 millones y suma un total de 187 millones, que la convierten en el tercer film más visto del año, por detrás de Fast Five y Piratas del Caribe. Y el número 1, la cinta más taquillera de la semana, es para The X-Men First Class, con 56 millones, la cifra más baja para una película de esa saga en su semana de estreno. Quizás impactó la ausencia de estrellas como Hugh Jackman o Halle Berry, que sin embargo no opaca las buenas críticas. Acerté en mi pronóstico, ¿ah? De X-Men. De X-Men, claro. Yo el viernes pasado dije, X-Men va a ser la ganadora. Aunque se quedaron cortos, ¿no? Se quedaron cortos, pero Pero no ganaron. estuvo mal, claro Ok. que sí. Hasta aquí la presente edición de noticias. Muchas gracias. Hasta mañana con más información.